Hola, te saluda Natalita y te doy la bienvenida a otro episodio de Transformando Creencias con Natalita. Este es el episodio número 11 y todo el mes de febrero vamos a estar trabajando con tu relación más importante, que es la relación que tienes con tu inconsciente. El libro que escogimos para estudiar este tema se llama Subliminal, How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior. Subliminal, como tu mente inconsciente domina en cierta manera tu comportamiento. Este libro es de 2013 y ya este es el segundo capítulo en el que hemos estado analizando este tema. Y durante el día de hoy quiero hablarles sobre el capítulo 5 del libro que se llama Reading People, leyendo a la gente. Hubo varias cosas que me llamaron la atención y la primera fue la historia de un caballo llamado Hans. Y a este caballo, él tenía a su dueño y su dueño le enseñó a responder ciertas preguntas, ¿verdad? Y él decía que él le estaba enseñando, que estaba creando una nueva metodología de enseñanza. Pero mucha gente a través de los años, ¿verdad? Pues hicieron estudios y se comprobó en cierta manera, porque siempre todo lo que se comprueba se puede volver a estudiar con más tecnología más adelante y se descubren nuevas cosas. Así que con la tecnología hasta el momento pues se comprobaron otras cosas. Y decía que él respondía a su dueño las preguntas que le hacía golpeando con su pezuñita al piso y aprendió a identificar diferentes monedas, por ejemplo, según los colores y eso, aprendió a distinguir las diferentes monedas, el valor, aprendió a distinguir la hora, qué día de la semana era, ¿verdad? Y esta persona lo que quería era demostrar la capacidad de aprendizaje o la inteligencia a nivel humano de los animales. Es interesante porque para mí hay diferentes tipos de inteligencias y los animales tienen una inteligencia que nosotros a veces ni siquiera dominamos del todo, ¿verdad? Que es ese instinto que tienen. Yo lo veo al revés, tenemos mucho que aprender de otros tipos de inteligencia y no necesariamente tendríamos que estar tratando de probar que los animales pueden tener nuestro mismo tipo de inteligencia, sino que nosotros podríamos estar aprendiendo del tipo de inteligencia que tienen ellos. Pero eso es un dato curioso al lado, ¿no? Y más adelante en el libro dice que incluso en cierto punto ya ni siquiera se le verbalizaban las preguntas al caballo y ya él podía decir las respuestas, ¿no? Y en los estudios que hicieron, ¿verdad? Se dieron cuenta de que esto pasaba, de que no verbalizaban las respuestas, pasaba si podía ver a a las personas que le estaban haciendo las preguntas, ¿verdad? Porque esto fue una cosa que llamó mucho la atención y mucha gente fue a estudiarlo, ¿no? Y esta cita es directa del libro y dice, they eventually found that the key to the horse's intellectual feats lay in involuntary and unconscious cues displayed by the questionnaire. Y se trataba de señales sutiles que podía detectar el caballo en la cara, en el rostro, en la voz, ¿verdad? Más adelante se hizo el mismo estudio pero con voz. Y a través de los estudios no se ha podido todavía identificar cuáles son esas señales sutiles que el caballo puede identificar, pero sí se sabe que están ahí porque hay algo que el caballo está identificando que no necesariamente es que sabe lo que es una moneda, ¿verdad? Sino que sabe más o menos según la cara que tú pones, es como lo que le llaman el poker face, que se usa en los casinos y todo eso, en ese tipo de juego de cartas, pues era algo parecido, ¿verdad? Él podía identificar esas señales sutiles en el rostro de las personas. Y para mí esto es un campo súper interesante para continuar estudiando, ¿no? ¿Cuáles son esas señales sutiles que nosotros como que lanzamos? Cambios en hormonas, cambios en olores, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros no percibimos necesariamente a través de los ojos, a través de la audición o a través de esos sentidos más básicos de nosotros. Pero no quiere decir que no tengamos otros sentidos trabajando para nosotros y registrando toda esa información. Así que eso es como un campo que ahora se está abriendo. Y hay un libro que no sé si lo voy a traer por aquí, que trata precisamente sobre esto, sobre cómo los animales usan diferentes sentidos, o sea, sentidos que son diferentes a los nuestros para comunicarse, y es súper interesante. Y sobre este tema, ¿verdad? Hay una parte que dice así: humans communicate via a rich linguistic system whose development was a defining moment in the evolution of our species, an innovation that remade the character of human society. It's an ability that seems to be unique. In other animals, communication is limited to simple messages, such as identifying themselves or issuing warnings. There is little complex structure. Y aquí lo que te está diciendo es básicamente que nosotros, algo que nos distingue, algo que nos hace especiales, según el autor, ¿no? O sea, según su opinión, es que nosotros nos comunicamos con un lenguaje mucho más complejo, ¿verdad? Que no se limita a ciertas señales o a ciertos sonidos o a ciertas cosas, ¿no? Y lo compara con la comunicación de los animales. Y esto, ¿verdad? Y era lo que te estaba mencionando, que hay un libro que quizá traigo más adelante, sobre cómo se comunican los animales, o sea, utilizando esos sentidos diferentes a los nuestros. Y de muchas maneras, hay mucho de eso que probablemente nosotros también estamos haciendo y no hemos estudiado todavía o no conocemos todavía.
Y hay una serie que a mí me encantó y es gracioso, bueno, está interesante más es gracioso porque se llama Supernatural y trata precisamente de eso mismo que trata ese libro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que quizá traiga por aquí más adelante, pero esa serie trata sobre cómo se comunican los animales y qué cosas hacen. Y está chulísima porque lo ponen así como muy, muy Hollywood de todas las hazañas que hacen esos animales. Y la parte que es graciosa es que la persona que narra es el actor que hizo de Doctor Strange, así que en cierta manera tú sientes que está Doctor Strange ahí, el superhéroe, dictando esas habilidades de superhéroe de los animales. Está muy chulo, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender de esos comportamientos animales. Y sobre la parte de que el lenguaje es más sencillo o menos sencillo, a mí me recordó mucho mientras estaba leyendo esta parte, una película que se llama The Arrival. Y en esta película es sobre unos, no sé si son lingüísticos, si esa es la palabra, quizá me equivoco, pero son personas que estudian el lenguaje, ¿no? Y lo llaman porque hay un contacto con unos seres extraterrestres y quieren pues comenzar esa comunicación. Y como parte, ¿verdad? Lo que se está haciendo para comunicarse con esos seres que pues todo el mundo quiera, como que de cierta manera es como que pues nos van a atacar, pues vamos a atacarlo, ¿verdad? Y hay diferentes approaches, pero está el acercamiento, el approach de unos científicos que tratan de comunicarse con ellos, ¿no? Y en ese interín, y no te quiero dañar la película por si acaso no la has visto, se descubre un idioma nuevo. Y es un idioma que incluso es más sencillo. Es más sencillo. Y en cierto punto estos lingüistas están aprendiendo el lenguaje, pues se dan cuenta de que nosotros al verbalizar, en cierta manera hasta perdemos tiempo y a la manera de escribir de nosotros, que se pierde mucho tiempo, y lo que hace este lenguaje, que es como si fuera un lenguaje universal, es simplificar todo eso. Así que hay mucha tela para cortar por ahí, ¿verdad? Y quizá nosotros pensamos que con nuestro lenguaje complejo somos más avanzados, pero no necesariamente es así. Y quizá los animales se comunican en un segundo sin tener que usar tantas palabras y nosotros nos tomaría 10, 15, 20 palabras comunicar lo que ellos se comunican con tan solo una mirada o con tan solo sentirse cerca, ¿verdad? Así que hay mucha tela para cortar y quizás sería un poco arrogante pensar que nuestro sistema es mucho más complejo. Mm. Y sobre algunas de esas claves que nosotros quizás no verbalizamos, hablan sobre estudios que se han hecho con primates, ¿verdad? Y estudian estas dos reacciones de nosotros, que es la sonrisa o el stare, ¿verdad? El quedarte mirando fijo a los ojos. Y para muchas especies, incluyendo la nuestra, la sonrisa es sinónimo de como que, ok, todo está bien, es amistoso, ¿verdad? No te pone en riesgo. Sin embargo, cuando tú miras fijamente a los ojos, en cierta manera se considera como un desafío. Y eso es bastante universal en muchas especies, incluyendo la nuestra. Y yo siempre recuerdo, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve la oportunidad de ir en Puerto Rico. Hay una isla donde es una isla que solamente hay monos, ahora mismo lo usan para investigar. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo y lo primero que te decían era, no los mires a los ojos. Y si has ido a Indonesia, ¿verdad? Y a otros lugares donde conviven todos los monos, en Puerto Rico no es el caso, no sé cómo es en tu país. Pues siempre te dicen eso, no los mires a los ojos porque simplemente es como si los estuvieras desafiando. Pues es lo mismo, con los humanos hacemos lo mismo. Y hablaban sobre, que esto me gustó, ¿verdad? Sobre el real smile y el fake smile, la sonrisa real y una sonrisa de embuste. Y esto me estuvo curioso porque yo sé que quizás si has tomado sesión conmigo, pues quizás lo puedes encontrar hasta un poco contradictorio, pero por ejemplo, nosotros en nuestra vida diaria podemos identificar cuando una sonrisa es real y cuando una sonrisa es genuina, ¿no? Y sin embargo, en sesión, yo siempre, y por eso es que como que no es posible tú engañar con esas señales que son a nivel inconsciente, que tú percibes, ¿no? O sea, de manera inconsciente la otra persona percibe que esa sonrisa no es cierta. Sin embargo, a nivel tuyo, y esto es acá como un comentario al calce por lo que hago en sesión, yo siempre les enseño el método de autohipnosis, ¿verdad? Y lo tienen en el newsletter, no sé si te has cantado, si lo has escuchado, ¿verdad? Pero algo que se hace es que te pido que sonrías. ¿Y por qué te pido que sonrías cuando terminas la sesión? Porque es una manera de tú enviar, cuando tú sonríes, tu cerebro automáticamente secreta las hormonas de la felicidad, ¿no? De que van a la par con esa sonrisa, aunque tú la estés haciendo al momento, ¿no? Y es como un instantáneo enviarle eso a tu cuerpo. Tú, con tu cuerpo, quizá tu cerebro lo puedes engañar en cierta manera, entre comillas, pero con otras personas que tienen esos cues a nivel inconsciente no se puede hacer. Y hablaba de que los actores y los políticos se entrenan súper bien, y los políticos simplemente por poner unas personas que están en poder, que tienen que, ¿verdad? Parte de su trabajo es agradar a otros, y los actores porque parte de su trabajo es hacerle creer a otros lo que están viendo, ¿no? Porque si no, no es divertida la película o lo que sea que estás viendo. Entonces se entrenan para que realmente sientan las emociones que, ¿verdad? Que están
demostrando para que sean creíbles. Así que esto es algo muy sabido y la gente que vive de esto, pues ya lo hace desde hace mucho tiempo y quizás simplemente nosotros no lo hemos puesto en práctica. ¿Y para qué se sirve esto? Pues, por ejemplo, si estás en una situación social y tú necesitas crear relaciones, crear lazos, pues hacer una sonrisa fake no va a funcionar porque las otras personas van a coger esa sensación. Y por eso, ¿verdad? Y a veces la hipnosis tiene como que muchos usos diferentes. Y algo que hacemos en sesión es que a través de la hipnosis yo te pongo a imaginarte las escenas y a imaginarte cómo tú vas a reaccionar en las escenas. Y tú vas en cierta manera practicando para esas escenas. Y por ejemplo, si lo que estás trabajando es el tema de confianza, pues poco a poco tú vas poniendo esa sonrisa o eso, ¿verdad? Lo que sea que para ti signifique la confianza. Y mientras más lo vas practicando en tu mente, pues más tu cuerpo va aprendiendo cómo hacerlo y te sale real. Es algo así como los actores. Simplemente lo estás haciendo de antemano para que ya tú lo tengas como real. Y en este capítulo también hablan de otro tema que me gustó, que dices, que habla sobre el dominio, ¿verdad? Cómo tú dominas a otra persona u otra situación o cómo te muestras como liderazgo, ¿verdad? Yo lo vería más así, ¿verdad? Pero ellos dicen también. Antes se hacía todo como por posición, por rango, o sea, como que se dominaba, ¿verdad? Era como que muy física, que era basada en la agresión o al miedo a una posible agresión. Así era que se conseguía el control durante muchísimo tiempo. Pero en tiempos más modernos ha entrado otro tipo de dominio, ¿verdad? De tú tener ese liderazgo, que es ya no es tanto el físico, sino que es el social. No es que no exista el físico, pero que poco a poco ha ido entrando otro en escena, que es el social, que está basado en la admiración más que en el miedo. Y se consigue a través de logros sociales. Y logros sociales como, ¿verdad? Una persona que tú consideras un líder, quizás una persona que ya ha hecho algo que tú deseas hacer. Y tú la admiras ¿verdad? Le concedes ese rango en cierta manera, no porque tenga un título pegado aquí, sino porque ya hizo algo que para ti es admirable y que tú deseas hacer. Es como un nuevo paradigma sobre lo que es el liderazgo que está surgiendo, ¿no? Así que si tú estás en una posición en la que otras personas están viendo lo que tú estás haciendo, pues ten mucho en consideración eso, porque si las personas te miran, de cierta manera eso te da un rango, y de cierta manera eso te da una credibilidad, ¿no? Y más que ser un privilegio, lo encuentro una responsabilidad, ¿verdad? Así lo veo yo. Y para hablar sobre esto de dominar, ¿verdad? De cómo tú ponerte como superior, no en el sentido de que tú eres superior de la persona, sino superior en una situación social, es lo que se habla, ¿no? Del dominance, es que no me sé muy bien cómo traducir eso al español, pero tú estar en control de esa situación. Hablaba mucho y no sé cuánto, no sé ni siquiera si te has fijado o si no te has fijado, ¿no? Y hablaba sobre los ojos y cómo tú miras a los ojos. Y quizás si eres mamá, eres papá, eres maestra, lo que sea, has estado con niños, o incluso con nuestros animales lo hacemos. Si tú miras a los ojos fijamente, pues tú estás estableciendo que tú tienes el poder sobre esa persona o sobre esa situación, ¿no? Y te manda, si tú quieres ver cómo está como ese aspecto de seguridad en ti, te manda como a ver cuánto en una conversación, cuánto tú sostienes la mirada. Y cómo sostienes la mirada cuando estás hablando tú versus cuando estás hablando la otra persona. Y tienes ahí como unos porcentajes y unas cosas que son medibles, ¿verdad? Pero más o menos si tú mantienes la conversación constantemente mientras estás hablando con una persona, pues eso indica mucha seguridad, indica dominio, en cierta manera, en nuestro, por lo menos las señales que nosotros recibimos desde nuestro cerebro más primitivo, ¿verdad? Y yo nunca me había dado cuenta de esto. Y una vez me lo dijo una compañera de trabajo, me dijo que yo era intimidante. Y yo decía, pero no puede ser, si yo estoy escuchando a la persona completamente todo el tiempo mientras habla, incluso la acción que yo estaba haciendo para que la persona se sintiera más cómoda, ella me la describió como que era intimidante. Y yo no lo había visto así. Cuando yo era más pequeña, ¿verdad? Y les he mencionado antes que yo tengo bueno, tenía, que ya he manejado muchísimas, ¿verdad? Pero ciertas ansiedades sociales y ciertas situaciones sociales, ¿no? Y una de ellas era mirar a los ojos, como para mí eso era como tan incómodo. Y poco a poco lo fui trabajando, no tanto por dominar, sino porque yo me di cuenta que a las personas les gustaba que les atendieran cuando se les hablaba. Y yo me di cuenta que si la persona quería sentirse realmente atendida, pues yo la debía mirar a los ojos. Y te estoy hablando de esto cuando yo era una niña. Y aprendí que la persona se sentía muy atendida y realmente se me hacía mucho más fácil atenderla también a cada palabra que estaba diciendo si la estaba mirando a los ojos. Pero más adelante en la vida, pues me están diciendo, y en ese momento me acuerdo que la compañera me lo dijo y yo reclutaba mucho personal en la compañía en la que estaba. Y pues yo estaba reclutando personal y mientras la persona me hablaba, pues yo no le despegaba la vista de los ojos, no porque estaba tratando de dominar la escena, sino porque realmente quería escucharla.
pero lo que percibía la persona era otra cosa, ¿no? Así que eso es súper interesante porque a veces nosotros lo que hacemos quizá con una intención, la otra persona, recuerden que con esta parte más inconsciente de nosotros, lo pueden detectar de una manera completamente diferente a cómo tú lo querías proyectar en primera instancia. Así, analiza ese rango de cuánto tú miras a los ojos mientras la otra persona habla, mientras no habla, y me resulta interesante que tú puedas ver ese liderazgo en ti. Quizá lo haces con la intención de ser líder, quizá lo haces con la intención de escuchar simplemente como hacía yo, pero de todas maneras, a nivel inconsciente, lo que estás transmitiendo es ese liderazgo. Que para mí eso fue súper raro, ¿sabes? Y quizás si la persona nunca me lo hubiera dicho, nunca me hubiera dado cuenta, hasta ahora que lo leo en el libro. Y para cerrar el episodio de hoy, otra cosa que me llamó la atención del libro hablaba sobre las expectativas, ¿verdad? Las expectativas a nivel inconsciente, cómo se manifestaban las expectativas. Y dio unos ejemplos y unos estudios, y esto lo debes haber escuchado 1000 veces, pero quiero ponértelo aquí porque él lo estudia de un aspecto como quizá un poco diferente a lo que quizás has escuchado. Y hablaba de estos estudiantes que hicieron este estudio, que le dijeron a unos estudiantes, tú eres gifted, tú eres súper dotado y tú eres súper no dotado, o sea, como que no eres inteligente para nada. Y cuando hicieron ese estudio, no necesariamente se trataba de desempeño real, sino que simplemente alguien lo dijo, alguien se los había dicho, ¿verdad? Y a la hora después de haber recibido ese comentario, en efecto, los que le dijeron que eran gifted, los que le dijeron que eran superdotados, comenzaron a subir sus promedios, y a los que le dijeron que no eran superdotados, comenzaron a bajarlo. Y esto es lo que llevamos hablando muchísimo, ¿verdad? De que el inconsciente recibe como cierto lo que se dice. Y es un self-fulfilled prophecy. O sea, que es como una profecía que se cumple sola. Lo que sea que te digan, que tú creas como cierto a nivel inconsciente, todo en ti se va a asegurar de que eso se dé, de que eso pase. Y esto no es algo que yo estoy diciendo, que me estoy inventando, esto es algo que se ha estudiado de muchas maneras. Así que la próxima vez que tú vayas a decirle un comentario a alguien o que recibas tú un comentario, asegúrate que esas expectativas de tu inconsciente estén medidas por lo que tú deseas para ti y no por lo que te estás recibiendo, ¿verdad? Porque si la otra persona, tú no puedes controlar lo que la otra persona va a decir. Si la otra persona te dice, eres un fracaso, no vas a poder hacer esto, no vas a hacer lo otro, pues está bien, eso es situación de ellos decirlo o no decirlo, ¿verdad? Pero cómo tú lo recibes o no lo recibes. Y si es algo que tú recibes que te va a ayudar a moverte hacia adelante, o es algo que te va a atrasar y entonces tú decides qué recibes y qué no recibes. Así que ahora que hemos discutido a nivel consciente cómo es eso de leer a la gente a través de esas señales inconscientes y lo que se ha estudiado hasta el momento, ya que lo hablamos y lo discutimos a nivel consciente, ponte cómodo o ponte cómoda y vamos a tocar este tema a nivel inconsciente con 6 minutos de hipnosis. Muy bien. Ahora ponte cómodo, cómoda y cierra tus ojos. Ahora vamos a hacer 3 respiraciones, inhalando mientras cuentas del 1 al 4 y exhalando lentamente mientras cuentas del 5 al 10. Inhala 2, 3, 4 y exhala 6, 7, 8, 9, 10. Inhala 2, 3, 4 y exhala 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez más, inhala 2, 3, 4 y exhala 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora visualiza un aro de luz que se posa sobre el tope de tu cabeza. Puede ser del tamaño y del color que desees. Siente ahora una ola de relajación que viene de ese aro de luz que ahora comienza a rodear todo tu cuerpo, bajando lentamente desde el tope de tu cabeza hasta llegar a la punta de tus pies. Muy bien. Y ahora vas a contar del 5 al 1, diciendo, voy profundo, más profundo, mientras visualizas la luz que gira a tu alrededor, comenzando desde el tope de tu cabeza hasta la punta de tus pies. 5.
Voy profundo, más profundo, y la luz rodeándote desde el tope de tu cabeza. 4. Voy profundo, más profundo, y la luz rodeando y relajando tus hombros y tus brazos. 3. Voy profundo, más profundo, y la luz rodeando y relajando todo tu torso. 2. Voy profundo, más profundo, y la luz rodeando y relajando todas tus piernas. 1. Voy profundo, más profundo, y la luz rodeando y relajando todo tu cuerpo hasta salir por las plantas de tus pies. Y ahora vas a repetir esta afirmación en silencio, en tu mente, mientras el aro de luz continúa relajándote y llevándote aún más profundo. Cada día, de infinitas maneras, me permito conectar con otros a niveles más profundos, a través de la sutileza de cada uno de mis sentidos. En todo momento, utilizo esta capacidad para potenciar el bienestar de todos a mi alrededor. Cada día, de infinitas maneras, me permito conectar con otros a niveles más profundos, a través de la sutileza de cada uno de mis sentidos. En todo momento, utilizo esta capacidad para potenciar el bienestar de todos a mi alrededor. Cada día, de infinitas maneras, me permito conectar con otros a niveles más profundos, a través de la sutileza de cada uno de mis sentidos. En todo momento, utilizo esta capacidad para potenciar el bienestar de todos a mi alrededor. Cada día, de infinitas maneras, me permito conectar con otros a niveles más profundos, a través de la sutileza de cada uno de mis sentidos. En todo momento, utilizo esta capacidad para potenciar el bienestar de todos a mi alrededor. Muy bien. Y ahora, visualízate viviendo en detalle esa transformación. ¿Cómo hablas en adelante? ¿Cómo te comportas en adelante? ¿Qué cambios observas en tu vida en adelante? Visualízate en este momento con la mayor cantidad de detalles posibles y hazlo muy real. Muy bien. Y ahora, visualiza el aro de luz rodeándote una vez más. Pero esta vez, observa cómo se funde contigo, con cada una de las partículas de tu perfecto cuerpo, de tu perfecto ser. El relajante aro de luz está contigo, está en ti, se transforma junto a ti. Muy buen trabajo. 1. Vamos regresando en este momento. 2. Moviendo tu cuerpo. 3. Estirando tus brazos. 4. Regresando con una sonrisa gigante en tu rostro. Y 5. Estamos de regreso. Excelente trabajo. Y te agradezco por estar aquí en este episodio, en otro episodio más de Transformando Creencias con Natalita. Sabes que si todo lo que hemos estado discutiendo aquí te ha gustado, la mejor manera de tú, ¿verdad?, continuar y afianzar todo el aprendizaje que tienes aquí es acompañarme en los otros espacios que tengo. Síguenos en las redes, anótate en el newsletter. En el newsletter te llegan muchos mensajes que tienes, ¿verdad? Este mes estoy enviando mensajes incluso que incluyen pedazos del libro, fragmentos del libro. Anótate el podcast. Si no has escuchado el podcast, dale para allá. Y lo mejor que puedes hacer es anotarte en la Masterclass, que es el martes 28 de febrero de 2023 a las 7 de la noche a través de Zoom. Y en esa Masterclass lo que vamos a hacer, ¿verdad? A través de todos mis espacios yo te estoy dando mucha información. En los Masterclasses lo que hacemos es que cogemos la primera media hora para ayudarte herramientas sobre cómo aplicar todo eso que venimos hablando durante todo el mes. Y luego de eso tenemos una sesión de hipnosis de 30 minutos. Ha estado súper chulo, ya hemos hecho 2 de ellas y la hemos pasado súper bien, así que te espero en esta de febrero.
Gracias por estar al otro lado y apúntate en nataliapujols.com en ese masterclass que te espero por allá. Nos vemos el lunes.